Generalmente nuestra comprensión y nuestro conocimiento acerca del Espíritu Santo es que es la tercera persona de Dios. Pero con frecuencia no sabemos mucho acerca de su origen, de su obra y de su ministerio. En 1 Corintios capítulo 6, verso 19, leemos un pasaje que conocemos y que citamos de memoria, pero que a veces no cobra todo el sentido que podría cobrar para nosotros. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. La Escritura dice que nuestro cuerpo es un templo, una casa, una morada, habitación del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Y luego nos dice la palabra que una persona ha hecho morar en nosotros a este Espíritu. ¿De quién lo hemos recibido? De parte de Dios. Con frecuencia citamos este pasaje. Somos templos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos entender que la tercera persona de la Trinidad venga y haga de nuestro cuerpo una habitación, de nuestro cuerpo una casa, una morada? ¿Cómo puede ser posible que venga a habitar, a morar, a compartir y a vivir con nosotros? ¿Y cómo esta comprensión nos puede llevar a relacionarnos con Él? ¿Podemos acaso no relacionarnos, no comunicarnos y no compartir con una persona que vive en nuestra propia casa y que en el caso del creyente vive en Él? ¿Acaso no es la tercera persona de la Trinidad alguien que viene a morar y a partir de esa habitación, de esa relación, de esa comunión, podemos conocerle, podemos escucharle y ser escuchados? Qué importante es como creyentes que conozcamos el ministerio y la obra del Espíritu Santo hoy. Cuando el Padre terminó de construir y terminó de recrear los cielos y la tierra, Él descansó y dijo: toda mi obra ha sido consumada. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, antes de morir, dijo: todo ha sido terminado, mi obra ha sido concluida. Así que, ¿quién sirve hoy? ¿Quién ministra hoy? ¿Quién enseña hoy? ¿Quién se glorifica y se manifiesta hoy? ¿Quién está ministrando hoy en este tiempo? Dios, Espíritu Santo. Su obra no terminó con las manifestaciones poderosas que vimos en el nacimiento de la iglesia. Su obra no terminó con los grandes avivamientos del siglo XVIII y del siglo XIX. Él está presente hoy, Él sigue ministrando hoy, Él quiere dar a conocer a Cristo, glorificar a Cristo hoy, y lo hace a través de ti y a través de mí. La palabra nos enseña mucho acerca del Espíritu Santo, y no solamente en las cartas, no solamente en los evangelios, sino también en el Antiguo Testamento. David se refiere al Espíritu Santo en el Salmo 51, verso 11, cuando dice: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. David reconocía que había pecado. Ese es el primer paso para el verdadero perdón, cuando procede de un verdadero arrepentimiento. Y David era un hombre conforme, porque era un hombre capaz de reconocer que sin la presencia de Dios y sin el acompañamiento de su Espíritu Santo no tenía sentido la vida. Y dice: no me alejes de tu presencia, que mi pecado sea perdonado, que no afecte nuestra comunión. Y dice: no me quites tu Santo Espíritu. David podía reconocer la gran pérdida de perder algo que él tenía, de perder algo que él conocía y que consideraba absolutamente valioso. Luego
el Señor levanta 1000 años después de David a un profeta, el cual Jesús mismo dijo que sería el profeta más grande que el hombre conociera, Juan el Bautista. Y el propósito de Juan el Bautista en la unción de Elías fue anunciar y preparar el camino del Señor. Juan el Bautista predicó que el reino de Dios se había acercado y que era necesario para todo hombre y mujer en el mundo arrepentirse y proceder al arrepentimiento. Y Juan habla de una persona, de un enviado, que a su vez sería señor y enviado de otra persona. En Mateo capítulo 3, versos 11, Juan el Bautista habla y dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. El bautismo de Juan era un bautismo de agua para arrepentimiento. El verso 16 dice, estamos en el verso 11, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí, aquí Juan está anunciando, está dando a conocer a otra persona, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Otra versión dice: ni siquiera soy digno de atar o desatar el calzado de sus pies. Y hablando de esta persona más poderosa que él, de la cual no es digno ni siquiera de cargar su calzado, él dice: yo los bautizaré, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Anunció un bautismo superior. Anunció un bautismo de fuego, anunció un bautismo de poder, habló y anunció una manifestación poderosa y diferente. Luego, sabemos que nuestro Señor Jesús viene, pero no de cualquier manera. Él era el Salvador, Él es el Salvador, pero tenía que entrar a este mundo por la vía legal por la que todos hemos entrado a partir del nacimiento por parte de una mujer. Sin embargo, en el nacimiento de nuestro Señor no interviene ningún hombre, no está mediado por relaciones sexuales. La Escritura nos enseña que un ángel visita a María y le dice: María, llena eres de gracia, el favor del Señor está contigo. Y luego le anuncia que ella concebirá y dará a luz un hijo, y esa concepción será sobrenatural, única en la historia de la humanidad. Si a cualquier otro hombre en cualquier otro momento de la historia, una mujer, su prometida, se acercara a decirle que ha concebido de manera sobrenatural, es un hombre engañado. Pero José ha sido el único hombre que sin tocar a su esposa se hizo padre. Ella concibió, fue cubierta por la presencia del Espíritu Santo. Y así nuestro Señor Jesús, después de 9 meses en el vientre de María, fue dado a luz. La Escritura no nos enseña mucho de sus primeros 30 años de vida. Nos habla algo acerca de sus primeros 8 años. Nos cuenta que un día se le perdió a María y a José, y cuando lo buscaron lo encontraron en el templo, discutiendo con los maestros de la ley y hablando y compartiendo con ellos acerca de la Escritura. Pero no se habla mucho del Señor en sus primeros 30 años de vida. Algunos han reconocido estos primeros 30 años como un tiempo de preparación, un tiempo de madurez, un tiempo de crecimiento, un tiempo de desarrollo físico y espiritual. Sin embargo, algo sucedería en la vida de Jesús que marcaría un inicio trascendental, un inicio poderoso y único en su ministerio: su bautismo en agua y además otra clase especial de bautismo. Juan Bautista lo anunció. La historia y la iglesia y la Escritura nos confirma que nuestro Señor Jesús
a sus 30 años, se acerca a Juan el Bautista en el Jordán y le pide que lo bautice. Juan lo mira y lo reconoce. Y sus palabras así lo afirman: yo necesito que tú me bautices. ¿Cómo vienes a mí para pedirme que te bautice? El Señor Jesús le dice: por ahora tenemos que dejarlo así, porque es necesario que yo cumpla lo que la Escritura dice de mí. Así el Señor convence a Juan y Juan lo bautiza. Pero algo sucede en el momento en el que Jesús es bautizado. La Escritura dice que los cielos se abren y entonces una persona, Dios, Espíritu Santo, en forma, no que sea, sino en forma de paloma, desciende del cielo y se posa sobre Jesús, que acaba de ser bautizado en agua. Y la Escritura dice que todos los presentes oyeron una voz, la voz de Dios, que respecto de su Hijo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Hasta ese momento, nuestro Señor Jesús no había comenzado su ministerio público. Hasta ese momento no había hecho un solo milagro. No se habían manifestado sanidades, no se habían manifestado señales. Ningún hombre había sido resucitado y ningún hombre había vuelto de entre los muertos. Pero en ese momento, a partir de ese momento, cuando el Espíritu Santo de Dios desciende y se posa sobre la persona de Jesús, es que entonces comienza su ministerio público. Y milagros, manifestaciones, señales y prodigios que nunca la humanidad había visto tendrían lugar por más de 3 años en el ministerio público de Jesús. Pueden ver ustedes cómo el Padre está desde los cielos hablando, cómo el Hijo está en la tierra siendo bautizado y cómo la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo, desciende. Y vemos a las 3 personas de Dios actuando y operando de manera independiente, complementaria y armónica. Jesús es bautizado y viene su primer milagro en las bodas de Caná. Se acaba el vino. ¿Qué hace María? Mi hijo es poderoso, mi hijo es el Hijo de Dios, mi hijo puede hacer algo. Y el Señor ora, pero no ora en cualquier unción, no ora en cualquier poder, no ora con cualquier autoridad, ora en el poder, en la unción y en la autoridad del Espíritu que descendió sobre él cuando se bautizó. Y entonces lo imposible se hace posible y el agua se convierte en vino. Y todos sabemos lo que sucede de ese momento en adelante. Ciegos recobran la vista, paralíticos se incorporan, muertos resucitan. Y la humanidad desde Jerusalén ve lo que nunca había visto. Y ve el poder y la manifestación de Dios en acción como nunca la había visto. También el Señor se manifiesta poderosamente a sus discípulos. Primero a sus 12 discípulos, luego a 70. Ora por ellos y los envía en una unción, en un poder y en una autoridad especial. Lo conocemos en la Escritura como Jesús envía a los 70. Y estos 70 salen a orar por los enfermos y los enfermos son sanos. Salen a liberar a personas poseídas por espíritus inmundos y estas personas son libres. Y luego vuelven a aquel que los envió y le dicen: Señor, vimos poder, vimos señales, vimos milagros. Aún, Señor, los espíritus inmundos se nos sujetaron en tu nombre.
Y es ahí cuando el Señor les dice: no se alegren, porque aún los espíritus inmundos se sujetaron en mi nombre. Alégrense, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida, en el libro de los cielos. ¿Cuántos tienen su nombre inscrito en el libro de la vida? Allá está el nombre de Consuelito, allá está el nombre de Janet, allá está el nombre de Elvira, allá está el nombre de Edgar, allá está el nombre de Rosaura, allá está el nombre de Carlitos, allá está el nombre de Lady, de Jefferson, de Elena. Allá está el nombre de todos los de nosotros que hemos creído y confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos plena garantía de salvación. Pero mientras llega el día final, que para nosotros no es final, hay alguien aquí en la tierra continuando lo que Jesús comenzó. Una persona llena de poder, una persona representada por el fuego, la misma persona que se manifestó en el monte Horeb 2000 años antes de Cristo en una zarza ardiendo, la misma persona que llenaba de fuerza sobrenatural a Sansón, la misma persona que hacía que cuando David tañía el arpa, Saúl recibiera descanso. La misma persona que levantó a Ruth y a Noemí cuando lo perdieron todo. La misma persona que respondió con fuego cuando Elías retó a los 450 sacerdotes de Baal. Y ustedes y yo podemos conocer a esa persona, podemos escucharla, relacionarnos con ella, ser llenos de su presencia y recibir sus dones para que el mundo crea. Nuestro Señor sabe que su hora se acerca. Ha estado con sus discípulos, les ha mostrado lo que nunca un ser humano ha visto y les ha dado su ejemplo. Aún su poder ha servido no solamente para recrear milagros y sanidades, sino también para saciar el hambre espiritual y física de quienes lo escuchaban. Aún convertir unos pocos panes y unos pocos peces en una alimentación para casi 20,000 personas. Porque Él sana nuestro cuerpo, pero también sana nuestra alma y nuestro espíritu. Él alimenta nuestro cuerpo también con el pan de esta vida y con el pan de vida eterna. Aquí está. Y es ahí cuando entendemos que Él dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él sabe que se acerca su tiempo. Él reconoce que nació para un propósito. Me gusta mucho una frase que Alex Campos usó en una de sus canciones hace algún tiempo. Él sabía que nacía para morir y su sueño era morir, porque ya no eran suficientes los sacrificios de cientos de miles de corderos cada año, puros, limpios y sin mancha, que prefiguraban la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él hizo de lo imperfecto algo perfecto. Él hizo de algo incompleto algo completo. Él hizo de la muerte vida. Él hizo del dolor gozo. Pero era necesario morir. Y Él le promete algo a sus discípulos. Juan capítulo 14, verso 15, pueden leerlo en la pantalla. Si ustedes me aman, aquí Jesús habla a sus discípulos, obedecerán mis mandamientos. Y aquí viene la promesa. Y yo le pediré al Padre. ¿Quién le pedirá a quién? El Hijo le pedirá al Padre. Y Él les dará otro Consolador. Ahora el Señor Jesús se identifica a sí mismo como un consolador. Uno que consuela
es uno que está presente, uno que infunde aliento, uno que provee gozo y seguridad. Y él dijo, después de mi partida, yo hablaré con papá y ustedes recibirán, como recibieron de mí, un consolador, otro consolador. Yo he venido a hablarles hoy de otro consolador, de ese otro consolador, porque es fundamental para nosotros conocerlo. Y Él les dará otro consolador. Ah, iglesia, para que nos acompañe, ¿cuánto tiempo? Siempre. Pero Él no es solamente consolador, uno que está presente, uno que acompaña, uno que infunde gozo, paz, aliento y esperanza. También es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. En cambio ustedes sí lo conocen. Mira a tu hermano y dile, lo conocemos. Porque vive en nosotros y estará con nosotros. Y luego el Señor demuestra una gran ternura en el verso 18. No os dejaré huérfanos. Iglesia, hoy no estamos solos. El Padre acabó su obra y dijo, consumado. El Hijo acabó su obra en la cruz y dijo, consumado es, todo se ha cumplido. Pero hay una persona que está actuando hoy y que no ha dicho aún, todo ha sido terminado. En Juan 16:5 leemos, el Señor sigue hablando con sus discípulos. Ahora vuelvo al que me envió. Como el Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Consolador. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, verso 6, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Y aquí el Señor quiere infundir aliento en sus discípulos. Él mismo está lastimado y siente angustia por la forma como tiene que morir. Su angustia crece al punto que horas antes Él toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y les dice, acompáñenme a orar en Getsemaní. Y allí el Señor les dice, oren, clamen y rueguen por mí. Y Él va aparte y ora. Y está la agonía y el sufrimiento que siente, que aún hay manifestaciones físicas de profunda agonía, ansiedad y dolor. Y Él vuelve y sus discípulos están dormidos. Él entiende que esa es la naturaleza del ser humano. Pero Él aquí habla aún con mucha ternura, entendiendo que todos sus discípulos le abandonarían en el momento de la cruz. Pero Él sabía que aún su obra no había sido terminada. Y dice el verso 7 de Juan 16. Pero les digo la verdad. ¿Cuántos saben que Él nunca mintió? Les conviene que me vaya. ¿Cómo es posible que para los discípulos hubiera algo mejor que el Maestro? ¿Cómo era posible que para los discípulos hubiera algo mejor que su presencia, que su enseñanza, que su poder? El Señor Jesús dijo, les conviene que no esté más con ustedes. Les conviene que me vaya. ¿Cómo puede llegar a convenirnos que Él ya no esté más con nosotros? Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Si me voy, dijo Jesús, enviaré a ustedes
al Consolador. Miren el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. Para Jesús era tan vital enviar al Consolador, al que la Escritura llama también el Espíritu de verdad, que reconoció que aún muchas cosas que Él quería decir, que Él quería enseñar y que Él quería transmitir, no serían soportadas por sus discípulos. Y dice en Juan 16:12, muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. ¿Cuándo las diría entonces? ¿Cuándo las enseñaría? ¿Cuándo serían reveladas? Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Solamente un Espíritu de verdad puede guiar a toda la verdad. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, hay realidades espirituales que en este momento no pueden entender, que en este momento su nivel de crecimiento y desarrollo espiritual no les permite comprender. Sin embargo, yo hablaré al Padre y enviaré un Consolador, un Espíritu, el Espíritu de verdad. Él después de mí les seguirá enseñando. Él después de mí seguirá haciendo mi obra en ustedes. Él después de mí les revelará todas las cosas y los guiará. Él es Consolador, pero también es un Espíritu de verdad, pero también es guía. Y es quien nos lleva, nos conduce y nos encamina a toda la verdad. En un mundo lleno de verdades, en un mundo donde es verdad lo que cada quien piense, en un mundo donde todos opinan, en un mundo lleno de religiones, en un mundo donde cada quien encuentra a Dios como le place. Él dijo, hay una persona que los guiará a toda la verdad. Y la verdad no siempre es lo que pensamos o creemos. La verdad no siempre es de lo cual estamos convencidos. La verdad es la verdad. Y no es subjetiva, no es propia de cada quien. Es objetiva. Dios es el Señor de la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él escucha de Dios y nos habla. Escucha del Hijo y nos habla, pero hace algo más. Nos anuncia lo que está por venir. Eso quiere decir, iglesia, que en un mundo de tanta oscuridad, nosotros tenemos en nuestros corazones una persona que es dentro de nosotros luz y que se complementa con su palabra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Quién nos guía? El Espíritu y la palabra y el Espíritu que inspiró la profecía. ¿Saben? Justamente ayer con mi esposa estábamos hablando de playa, brisa y mar. ¿Cuántos no conocen el mar todavía? Bueno, vamos a orar al Señor para que puedan conocerlo pronto, amén. Y si de pronto sale por esas aguas turbulentas un tiburón y se los come, gracias a Dios que sus nombres están anotados en el libro de la vida. Cuando mi esposa tenía 13 o 14 años, estaba con la familia en Taganga, Santa Marta, en un neumático de esos que caben hasta 20, pero que es como para 5 o 6. Y ella me contaba, porque el mar
naturalmente te lleva hacia adentro. ¿Cuántos lo saben? Sin ningún esfuerzo, el mar te lleva hacia adentro. Y si te descuidas, has llegado muy lejos ya. Eso le sucedió a ellos. Estaba ella con sus primos ahí en ese neumático y todos estaban felices, jugando, divirtiéndose. Ella también tenía apenas 13 años, 14 años, pero en un instante algo cambió y un profundo temor se apoderó de ella. Ella reconoció que estaban en un momento y en una situación de peligro. Y comenzó a decirle a los demás que la acompañaban. Algunos no le creyeron, se burlaron. Al final como que le hicieron caso y decidieron volver. Bueno, ¿qué esperamos entre niños, no? Nos molestamos, jugamos y solo queremos divertirnos. Pero mientras retrocedían, una persona al otro lado de la playa tocó una campana y alertó a todos los bañistas porque había un tiburón en el agua. ¿Quién le avisó a Andrea que había peligro? Antes de que hubiera un aviso humano. ¿Quién pudo alertarla? Luego ellos recibieron ayuda, los sacaron a la playa, el respectivo regaño y coscorrón. Pero ¿quién puede decirnos lo que no sabemos y alertarnos del peligro que no vemos, aunque es inminente? ¿Quién nos anuncia las cosas que están por venir, que son ocultas, pero fundamentales para preservar nuestra vida, para darnos dirección? Recuerdo también hace muchos años que mi padre iba con mi hermana mayor, con Viviana, creo a un campamento. Iban o retornaban. Y estaba lloviendo mucho aquella noche, estaba muy oscuro. Casi no podían ver y no podían poner luces plenas porque podían afectar la visual de otros conductores. Y de un momento a otro, sencillamente, mi padre detuvo el automóvil y lo apagó. Y se miraron. Mi padre me contó esto hace algún tiempo y me dijo, y mi hija me preguntó, papá, ¿por qué te detienes? Y él le respondió, no sé, hija. Tomaron una linterna, bajaron y 5 o 6 metros en una noche muy lluviosa, parte del camino se había hecho una zanja porque se había desprendido. Y 5 o 6 metros más adelante el carro seguramente se hubiera volcado y hubieran tenido un accidente. ¿Quién los alertó? ¿Quién los hizo parar? ¿Quién hizo que hicieran algo que no estaba pensado hacer, pero que era necesario? El que habita en nosotros, el Consolador, el que nos enseña todas las cosas y nos guía a toda la verdad, también es un consolador protector. Y quiero que vean conmigo lo que sucedió después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él muere y al tercer día es resucitado. Pero es resucitado por la misma persona que le bautizó en el Jordán. Es resucitado por la misma persona que le dio una unción para enviar a los 70. Fue resucitado por la misma persona que le dio vista a los ciegos, que incorporó a los paralíticos, que levantó a Lázaro, que sanó a la mujer de flujo de sangre. La misma persona que le permitió manifestar dones y milagros, evidencias sobrenaturales, ahora lo levanta de entre los muertos. Y nuestro Señor da claras muestras de su resurrección por 40 días. Y llegamos a ese punto
donde el Señor tiene una conversación final con sus discípulos. ¿Y cuántos saben que generalmente lo último que decimos de una conversación es en lo que más enfatizamos, lo que más queremos que se recuerde? El Señor dijo una cosa y luego ascendió. ¿Qué fue lo que dijo? Veamos primero Hechos capítulo 1, verso 4. Una vez, mientras comía con ellos, el Señor Jesús con sus discípulos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. ¿Cuál promesa? ¿Cuál regalo? Y miren el verso 5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que hay un bautismo en agua. ¿Cuántos lo saben? Pero también hay otra clase de bautismo. Un bautismo en una persona. Y recordamos las palabras de Juan el Bautista: pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de sujetar su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y ese anuncio no era solamente para los 12. Ese anuncio no era solamente para los 70, sino para todo aquel de toda lengua, pueblo y nación que llegara a creer en él. Por eso el bautismo del Espíritu Santo y las evidencias que lo acompañan no son un privilegio de unos pocos. No son un don de algunos. No son un privilegio de algunos pocos escogidos. Es una manifestación disponible para todo aquel que ha creído. Una manifestación disponible para todo creyente. Aquí llegamos a las palabras finales del Señor. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino a Israel? Y él responde: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Y el verso 8 confirma el anuncio y la promesa hecha días atrás. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Cuando venga, ¿quién? ¿Y haga qué cosa? Venga sobre nosotros, porque ya somos templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros, pero hay una diferencia entre que Él viva en nosotros a que Él venga sobre nosotros. Porque hay una diferencia, porque hay una evidencia. Una diferencia que no puede ser representada, una diferencia que no puede actuarse, una evidencia que no puede reproducirse con fuerza o capacitación humana. ¿Quién, por más que se prepare en lenguas modernas, puede hablar lenguas angelicales conforme el Espíritu le da esa capacidad? Lo sobrenatural no puede representarse, no puede recrearse, no puede ser parte de un esfuerzo humano desprovisto del Espíritu. Hay una evidencia. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Escuchen, y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Lo último que Jesús le dijo a sus discípulos es: esperen, porque pronto serán bautizados. Ya fueron bautizados en agua, pero viene otro bautismo. Y cuando tenga lugar ese bautismo, ustedes recibirán algo. Un algo que ningún hombre puede darles. Un algo que ustedes mismos, ni con mucho esfuerzo, ni preparación, ni devoción pueden lograr.
algo que solamente se recibe a partir de ese bautismo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga nuestro guía a toda la verdad, entonces ustedes recibirán poder. ¿Poder para qué? Para una sola cosa: para ser testigos poderosos. Tú y yo podemos ser testigos, pero solo testigos poderosos logran hazañas para el Señor que los rescató. Solo testigos poderosos, predicando en la unción del Consolador, logran hacer lo que solo con el poder del Espíritu de verdad se puede hacer. Oh iglesia, y nuestro Señor Jesús fue más allá. Porque repito, muchas personas entienden el bautismo del Espíritu y hablar en nuevas lenguas como un movimiento pentecostal exagerado, fanático, o como una manifestación para un segmento de la iglesia y para un segmento del cuerpo de Cristo. Algunos incluso han llegado a burlarse de esta manifestación, seguramente por ignorancia. ¿Quién antes de Cristo no dijo equivocada y torpemente, cuando algo no tenía explicación o cuando algo había sucedido y nadie se responsabilizaba? Entonces fue por obra y gracia de. No usamos su nombre en vano, ni blasfemamos, ni menospreciamos sus dones. La Escritura nos presenta 21 dones y nos dice que los ambicionemos. Dios no tiene ningún problema con la ambición. El problema es la avaricia. Pero Dios dice en su palabra: ambicionen los dones, deséenlos con toda el alma. Y de esos 21 dones, 7 dones motivacionales, 9 dones espirituales y 5 dones del Espíritu, nuestro Señor Jesús ministró en todos y los manifestó todos sin medida. Pero la Escritura dice que nosotros hemos recibido una medida de fe. Y que por esa medida de fe nosotros podemos actuar en el poder del Consolador. De estos 9 dones espirituales, 3 hablan y dicen algo, 3 revelan algo y 3 hacen algo. Primera de Corintios 12. Vemos así el primer gran don que habla y dice algo: don de lenguas. Y luego su interpretación de lenguas y profecía. Dones que hablan algo. Luego los dones que revelan algo. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Cuando Dios te da la capacidad de saber lo que nadie más sabe y que ya sucedió pero está oculto. O cuando el Señor te da la capacidad de reconocer que algo está por suceder aunque aún no ha sucedido. Son manifestaciones, son señales que brujos, espiritistas, personas que trabajan en cartomancia quieren representar y solamente actúan en el poder de demonios. Pero de lo que yo les estoy hablando es de lo que sucede cuando tenemos comunión con el Consolador. Cuando tenemos relación, diálogo. Intimidad. Si el Padre acabó su obra, si el Hijo antes de morir en la cruz dijo: consumado es,
Y si hay hoy una persona, la tercera persona de Dios, que sigue actuando y que está ministrando, ¿cómo desconocerlo? ¿Cómo ignorarlo? ¿Cómo contristarlo? ¿Cómo resistirlo? Es como si Jesús estuviera entre nosotros y no lo aceptáramos. Ahora Él ya no está, pero dijo, si me voy, les enviaré una persona que continuarán ustedes haciendo lo que yo comencé y que hará en el mundo con poder de Dios lo que es necesario para que me conozcan y para que el mundo crea. Cuando tú y yo predicamos, no es nuestra responsabilidad convencer a nadie, no podemos. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence de pecado, el que redarguye, el que abre los ojos, el que quita el velo al pecador y le muestra su condición y que le espera y le aguarda la muerte eterna. Solamente es el Espíritu de Dios quien le convence de la necesidad de arrepentirse, de restituir el mal hecho y de proceder a un verdadero arrepentimiento. Pero hay más, iglesia, los dones que hablan algo. Le siguen los dones que revelan algo. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Ninguna academia o universidad en el mundo puede enseñarte y puede darte lo que solo el Espíritu Santo de Dios puede darte. ¿O acaso han visto ustedes alguna academia que diga academia para aprender a discernir los espíritus? Academia en palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Por eso tú y yo no podemos menospreciar lo espiritual. Cuando en los días de Asuero, Amán motivó un edicto que destruiría al pueblo de Israel, una mujer, Esther, Hadasa, se interpuso. Pero ella hizo dos cosas. Ella combinó lo natural con lo espiritual. Porque nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, huestes, potestades, malignas en las regiones celestes. Ella habló con el rey, pero antes dijo, vamos a hacer ayuno. Ella no subestimó las cosas espirituales, las sobrevaloró, les dio su justo valor y reconoció la importancia de apartarse de los alimentos y de cualquier otra cosa para buscar en dirección al que todo lo puede. Tú puedes en esta mañana subestimar lo espiritual. Está bien y nadie te va a obligar a hacer o recibir algo que se debe recibir voluntariamente. Pero vas a vivir siempre en un plano natural, con tu comprensión y tu razonamiento humano, y como tal limitado. Pero si el espíritu que vive en ti no es contristado, resistido, sino aceptado, Él no solamente vendrá a morar aquí, sino que vendrá sobre ti para bautizarte. Y es ahí cuando tú ambicionas los dones. Y los dones que hablan abren la puerta a los que revelan, y los que revelan a los que hacen. Y hablamos de sanidades, don número 7, poder para hacer milagros número 8 y una fe superior 9, dones del Espíritu. No sé ustedes, pero yo los quiero todos. No como juguetes que puedo tener en mi bolsillo y que puedo mirar y que puedo presumir con los demás. No, más bien herramientas para un trabajo. Para lograr algo, para hacer algo. Para ganar a alguien, para Cristo. A muchos, a miles para Cristo. Pero además el Espíritu Santo en nuestra vida nos guía y nos guía diariamente. La Escritura dice que no sabemos qué pedir,
pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros en un lenguaje que no puede ser expresado con palabras. ¿Para qué? Para que no aprendamos a partir de experiencias traumáticas, lastimándonos diariamente con malas decisiones, sino para que aprendamos a vivir guiados por el Espíritu de Dios, porque los hijos de Dios son guiados por una persona, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Se dan cuenta que ustedes y yo no podemos vivir sin Él? ¿Se dan cuenta cuánto lo necesitamos? Y yo quiero decirte algo, cuando Él viene dentro y viene sobre, Él es capaz de sanar todas las heridas y las dolencias físicas y emocionales que te acompañan. Él es capaz de sanar todo el dolor que esa persona que se fue dejó en tu corazón. Y también es capaz de ocupar el lugar que nadie más ha ocupado. Quien tiene el Espíritu Santo jamás volverá a sentirse solo. El Señor Jesús dijo, cuando Él venga, no volverán a estar solos jamás. El Consolador. Esta no es una doctrina aislada, confusa, marginal. Es una doctrina central de la Escritura. ¿Recuerdan a Esteban? Varón lleno de fe, y de quién más. Hacía grandes señales y milagros entre el pueblo. Esteban era un hombre con un corazón dispuesto a lo espiritual. Por eso, segundos antes de morir apedreado, él pudo mirar al cielo y ver lo que nadie más podía ver. Al Señor Jesús mismo poniéndose de pie. Jesús no se interpuso en su muerte. Jesús fue honrado por su muerte. Como él mismo tuvo que morir, sus hijos lo siguen aún en el peor de los finales. Si es nuestro llamado y nuestro propósito. Y Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre, que se pone en pie para honrar a su hijo, al primero de sus hijos, que muere por su causa. Y Jesús siguió actuando en su iglesia, aun cuando ya no estaba presente, porque su Espíritu Santo actuaba en su iglesia presente en el mundo. Por eso vemos todo el tiempo, del mensaje a las 7 iglesias, pasamos de Éfeso a Esmirna, la iglesia perseguida. Y hay un cambio en el lenguaje y un cambio en los sucesos de Hechos capítulo 1 al capítulo 7, a los versos y los capítulos siguientes. ¿Por qué? Porque la iglesia deja la comodidad y empieza a ser perseguida. Ustedes lo pueden ver en sus casas. Hasta el capítulo 7, a partir del verso 8, el título en mi Biblia dice, la iglesia perseguida y dispersa. Y por ser perseguida y dispersa, ¿dejaron de suceder milagros? Y por ser perseguida y dispersa, ¿el ministerio de Jesús se extinguió en el mundo? ¿Saben que hoy nos están persiguiendo? ¿Saben que están pasando hoy cosas que no pasaban hace muchos años? En todo el mundo, principalmente en el continente africano, en Asia, aún muy cerca ya de nosotros, en Cuba. Están persiguiéndonos por nuestra fe, porque nuestra fe y nuestra cultura judeocristiana va en abierta contradicción y se excluye recíprocamente con el ateísmo
marxista, leninista, que quiere conquistar a Latinoamérica. Pero el Señor dijo: estas señales seguirán a los que crean en mi nombre. Digan conmigo: señales. Una señal es algo que tú puedes ver, que tú puedes oír, y no solamente tú, sino todos los presentes. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre predicarán el evangelio del reino. Todo aquel que sea bautizado será salvo. Y el Señor Jesús añadió: y yo estaré con vosotros. ¿En la persona de quién? Del Espíritu Santo, todos los días hasta que regrese. Todos los días hasta el fin. Di conmigo: yo necesito al Consolador. Y hay un momento donde esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Saben qué significa Pentecostés? Sabemos que 50 días después de la Pascua, los judíos celebran Pentecostés. En la Pascua celebran el hecho de que la muerte de un primogénito de entre el rebaño y su sangre sirviera para poner una marca en las puertas, una marca de protección, una marca de distinción. Por eso la Escritura dice que ustedes y yo hemos sido lavados y cubiertos por la sangre, ya no de machos cabríos y de sacrificios imperfectos, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. $50 días después de esa fiesta tiene lugar Pentecostés. Nuestro Señor Jesús, después de resucitar, ministró 40 días. Y por 10 días no pasó nada. Pero al día 50, un nuevo Pentecostés tendría lugar. ¿Por qué 50 días después de su muerte? Porque el día de su muerte se cumplió la verdadera y perfecta Pascua, donde el verdadero Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, que prefiguró en el Antiguo Testamento tantos sacrificios, moría por nosotros. 3 días y 3 noches en el sepulcro, fue resucitado, se presentó 40 días con claras señales de vida frente a sus discípulos, y luego se va y les dice esto a sus discípulos: quédense en Jerusalén, porque cuando venga el Espíritu ustedes recibirán poder. Y esta promesa se cumple. Hechos 2, verso 1. El día de Pentecostés, el nuevo y perfecto Pentecostés. Verso 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Quiénes estaban reunidos? Los 120. Seguramente allí estaba María, Magdalena, las mujeres que sostenían económicamente el ministerio del Señor. Estaban todos los apóstoles. Judas, que había muerto, fue sustituido por Matías. Seguramente José de Arimatea, quien reclamó el cuerpo del Señor una vez fue muerto. Y los miembros del Sanedrín que habían creído en él, aunque sin reconocerlo públicamente, ahí estaban todos reunidos, esperando que una promesa se cumpliera. Miren el verso 3. Este viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos, ahora se les aparece como lenguas de fuego que se repartieron
y se posaron sobre cada uno de ellos. De esos 120, ¿cuántos dejaron de recibir? Ninguno, todos recibieron. Era para todos, no solo para los apóstoles, no solo para los líderes, no solo para el pastor, no solo para el que coordina o dirige o administra. Para todo creyente es esta promesa. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Cuál fue la evidencia de este bautismo? ¿Cómo supieron los que atestiguaron este suceso que algo sobrenatural había sucedido? Hechos 2, del 5 en adelante, nos enseña cómo judíos, griegos y personas de todo el continente y de todo el mundo oían a esos 120 orar en su lengua materna, no la lengua nativa de los judíos, no el hebreo, sino en lenguas de todo el mundo. Unos pensaron que estaban borrachos, pero otros reconocieron una intervención sobrenatural de Dios. La evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Y yo no sé si tú ya has sido bautizado en el Espíritu Santo y si hablas en nuevas lenguas. Pero es el comienzo de toda la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando Él dijo que su obra sería perfeccionada en nosotros hasta el día de Jesucristo, lo que dijo fue: el Espíritu Santo perfeccionará en ustedes lo que yo comencé. Y comprender esto nos lleva a entender que Pentecostés y lo que sucedió ese día es también para nosotros. Yo no te quiero pedir hoy que creas en lo que estoy diciendo, crea la palabra. Cuando descendió el Espíritu Santo en lenguas repartidas como de fuego, ¿qué sucedió? Todos fueron llenos y bautizados del Espíritu Santo. ¿Y saben algo? Tiempo después, Pedro es invitado a predicar en la casa de un centurión romano llamado Cornelio. No eran judíos, los 120 eran judíos. Este Cornelio era romano, pero era un hombre piadoso. Y sobrenaturalmente Pedro llegó a su casa a partir de una visitación y de una visión que él tuvo, un éxtasis en una azotea. Cuando Pedro llegó, reconoció que el don del Espíritu no solo era para los apóstoles, no solo era para Israel, era para personas de todo pueblo, lengua y nación que llegarían a creer en Cristo. Pedro comienza a predicar. Escuchen, ellos no habían aceptado a Cristo todavía, no habían sido bautizados. Y mientras Pedro predicaba, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió y fueron llenos del Espíritu Santo. Así lo dice la Escritura. Hechos 10:44. Mientras Pedro estaba todavía hablándoles, el Espíritu descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Pues los oían, ¿qué, iglesia? Hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: aquí primero fue el bautismo en el Espíritu y luego el bautismo en agua. No hay orden. No hay un orden restrictivo. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días.
¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia y cuántas veces hemos oído una enseñanza donde bíblicamente podamos comprender que hablar en lenguas no es un arrebato pentecostal? No es una manifestación rara o incómoda, confusa. Es la señal de que el Espíritu Santo está sobre ti. La Biblia dice que cuando hablamos en lenguas, nuestro entendimiento queda sin fruto, pero nuestro espíritu es edificado y hablamos por el Espíritu misterios de Dios. Cuando hablamos en lenguas, podemos hablar en lenguas humanas desconocidas o, por supuesto, en lenguas angelicales desconocidas. Cuando oramos en lenguas, pedimos como conviene. No conforme a nuestro entendimiento o voluntad, sino que el Espíritu nos dice qué palabras debemos decir. Pedimos como conviene. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nuestro carácter comienza un proceso de transformación. Tú no puedes llegar a ser el esposo que Dios quiere que seas si no eres lleno y bautizado con el Espíritu Santo. No podrás ser la mamá que Dios quiere que seas si no estás llena y no le enseñas a tus hijos y a tus hijas a vivir llenos y llenas del Espíritu Santo. Y es para todos, no solo para el pastor, no solo para los líderes. Como la salvación, el don del Espíritu está disponible a todo aquel que cree. Y con frecuencia citamos un pasaje cuando hablamos de economía y finanzas. El Señor dijo en su palabra: pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que busca, encuentra, el que pide, recibe, y al que llama, se le abrirá. Pero el Señor no está hablando de provisión ni de dinero. La Escritura sigue diciendo: y si vosotros, siendo imperfectos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre no le dará el Espíritu Santo a quienes te lo pidan. Ese es el contexto de ese pasaje. ¿Quién da el Espíritu Santo? ¿Quién lo pidió para nosotros? Él está hoy con nosotros. Quiero pedirles que se pongan en pie y cierren sus ojos por un momento. Y creo, iglesia, que hoy podemos reconocer que así como la vida de Jesús fue una antes y otra después de su encuentro con el Espíritu de Dios, también nuestra vida llega a ser una antes y una después del Espíritu de Dios. Mantén tus ojos cerrados, todos con sus ojos cerrados. Tal vez algunos dirán en esta mañana: bueno, algunas veces he oído hablar del Espíritu Santo. Y algunas veces he visto a personas y he oído a personas hablar en lenguas. Ha sido una experiencia de otros. Ha sido una realidad para otros, pero no para mí. Yo quiero que tú sepas que el Espíritu Santo te anhela celosamente y que Él no quiere ser solamente en tu mente la tercera persona de la Trinidad. Él quiere ser algo más para ti. Él quiere ayudar. Él quiere consolar. Él quiere conformarte al molde de Cristo.
Él quiere que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza de un espíritu maduro te acompañen. Él quiere darte un hogar donde no reine la confrontación, la pelea, el grito y la ofensa. Él quiere reinar en tu casa y con Él reinará la paz. Él es el que te guía a toda la verdad y hará que nunca falte provisión y pan en tu mesa, porque Él hoy continúa la obra que nuestro Señor Jesús empezó. Iglesia, esta promesa de Dios es para nosotros. Él dijo: no os dejaré huérfanos. Tal vez tú perdiste a papá, tal vez nunca le tuviste realmente. Tal vez un hombre se fue y te lastimó mucho. Tal vez hay un vacío, sonríes frente a los demás, pero hay un vacío allá adentro que ningún hombre, que ninguna persona ha podido ocupar. Quien tiene al Espíritu Santo todo lo tiene. Él puede venir y sanar tu corazón, porque Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer por nosotros mismos. Y Él puede llenarte de completa paz, de completa satisfacción, la que el mundo o los hombres no pueden darte. No estarás completa con un novio. Hombres irán y vendrán y seguirás incompleta hasta que el Espíritu, el Consolador, te llene. Queremos conocerte, Espíritu de Dios. Queremos conocerte cada día mucho más. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia, Espíritu Santo. Tú cambias los corazones de piedra, corazones insensibles, duros y orgullosos, corazones que resisten a tu Espíritu, por corazones de carne. Ven, precioso Espíritu Santo. Iglesia, yo puedo orar por ti y puedo imponer manos para que tú recibas el Espíritu Santo y seas lleno del Espíritu Santo. Tú también puedes pedirlo y sin que nadie te imponga manos, recibirlo. Pero tú no puedes nunca olvidar esta enseñanza. Necesitas ese bautismo. Yo lo resistí por muchos años porque no lo comprendía, hasta que entendí que comprender no es requisito para obedecer. Hasta que entendí que Él llevaba años esperándome y yo lo había resistido porque pensaba que hablar en lenguas era de locos, de fanáticos. Pero cuando Él vino, entonces lo imposible se hizo posible.
y lo incomprensible se hizo maravilloso. Iglesia, reconoce que tú necesitas al Espíritu Santo. No seas duro, por favor, no seas dura. Reconoce, Él quiere caminar contigo, pero andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Tú puedes decirle al Espíritu Santo hoy, con tus manos en alto, en actitud de recibir: ven, Espíritu Santo. Padre, dame al Espíritu Santo. Padre, dame al Espíritu. Yo quiero ser lleno de este Espíritu, del Consolador, del Espíritu de verdad. Y habrá una evidencia. Abre tu boca. Abre tu boca. Hay una evidencia. Tal vez le hablo a personas que ya han sido llenas del Espíritu Santo. Algunas ya hablan en lenguas. Levanta tu voz y habla en lenguas con completa libertad. Espíritu Santo, te anhelamos, no te resistimos, te anhelamos. Llena tu iglesia familiar, visítanos, bautízanos. Espíritu Santo, hoy hemos entendido por la palabra que tú eres imprescindible. Que tú eres imprescindible, imprescindible. Que hay un antes y un después cuando tú vienes, cuando tú llegas, cuando tú bautizas. Iglesia, levanta tus manos y ora con libertad. Si ya tienes este privilegio de hablar en lenguas, habla con libertad.